nivel nacional de Colombia son muchos los impuestos que se cobran, pero los más importantes son el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, aunque existen otros de menor jerarquía, tales como los que gravan las importaciones, el consumo, la gasolina, las transacciones financieras, entre los más representativos. El impuesto a la renta tiene dos grandes componentes: el básico a la renta y los complementarios al patrimonio y a las ganancias ocasionales. En materia internacional y para el cobro del impuesto se aplican dos grandes principios: el principio de la fuente o el del domicilio o residencia fiscal. De acuerdo al principio de la fuente, las rentas deben ser gravadas en donde el contribuyente las haya obtenido. En tanto que de acuerdo al principio del domicilio, las rentas son gravadas en donde el contribuyente tenga su domicilio o residencia fiscal. En Colombia se aplican los dos principios. Para los residentes nacionales o extranjeros se les aplica el principio del domicilio. A las personas naturales, nacionales o extranjeras sin residencia en el país, al igual que a las empresas extranjeras, solo se les graban su renta de origen nacional. Se consideran como ingresos de fuente nacional los siguientes: los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales, los provenientes de la prestación de servicios de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio, al igual que los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales a cualquier título. Se consideran como sociedades y entidades nacionales las siguientes: las que tengan su sede efectiva de administración o su domicilio principal en territorio colombiano o haber sido constituidas en Colombia. Por sustracción de materia, se consideran extranjeras las sociedades u otras entidades que no sean sociedades o entidades nacionales. En relación con los sujetos pasivos, personas naturales, son responsables si su renta superan un monto mínimo anual. A los cónyuges se les grava individualmente. A los nacionales y extranjeros residentes se les grava todas sus rentas, bien sea de origen nacional o externo. A los extranjeros o nacionales no residentes solo se les grava su renta de origen nacional. Y en relación con las sociedades y entidades, a las extranjeras se les grava su renta de fuente nacional. A las nacionales se les grava sus rentas tanto de fuente nacional como extranjera. Los contratos de colaboración empresarial están exentos, solamente pagan sus socios. Las cajas de compensación familiar tributan sobre los ingresos no relacionados con su actividad meritoria. Las sociedades de responsabilidad limitada, anónimas y asimiladas son sujetos pasivos del impuesto a la renta. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta también son gravadas con el impuesto a la renta. Las entidades sin ánimo de lucro pueden pertenecer a un régimen tributario especial. Igualmente, las cooperativas pueden pertenecer a este régimen. Las entidades sin ánimo de lucro son gravadas con el 20% como tarifa del impuesto a la renta. Para el caso de las cooperativas y empresas sin ánimo de lucro, existe un régimen especial siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Dichos requisitos son: estar legalmente constituida, que su objeto sea general y la comunidad pueda acceder a él, que sus aportes no sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos. Las empresas pertenecientes al régimen tributario especial anualmente deberán determinar su excedente financiero, restando de sus ingresos aquellos gastos que tengan relación de causalidad con los primeros. El objeto social de las empresas pertenecientes al régimen tributario especial deberán ser, entre otros, la educación, la salud, la cultura, la protección del medio ambiente y ciencia y tecnología. Pueden pertenecer al régimen tributario especial instituciones como las fundaciones, corporaciones, asociaciones
hospitales, instituciones de educación superior, entre otras. Si la entidad no se acoge al régimen tributario especial, tributará como cualquier otra empresa. Si se acoge, sus excedentes serán gravados con una tarifa del 20%, pero si estos excedentes son invertidos en el año siguiente en la actividad meritoria que realiza la institución, entonces serán exentos del impuesto a la renta. En la determinación general del impuesto a la renta, de los ingresos totales que haya obtenido el contribuyente, se descontarán los descuentos, rebajas y devoluciones para obtener el ingreso neto. De este se descontarán los costos para obtener la renta bruta. Si de la renta bruta se restan las deducciones, se obtendrá la renta líquida. Si hay rentas exentas, se descontarán para obtener la renta gravable. Este último valor será la base para la aplicación de la tarifa respectiva y así obtendremos el impuesto bruto. Y de este se descontarán, si da lugar, los descuentos para obtener el impuesto neto. Los ingresos pueden ser bienes o derechos que reciba un contribuyente susceptible de incrementar su patrimonio. Se puede recibir de manera ordinaria o extraordinaria, en moneda nacional o en extranjera, o incluso bienes como ya lo mencionamos. Su realización va a depender del sistema contable que utilice el contribuyente, que puede ser de caja o de causación. De acuerdo al sistema de caja, los ingresos se van a entender como percibidos cuando sean recibidos efectivamente en caja o en bancos. En tanto que de acuerdo al sistema de causación, los ingresos se entenderán recibidos cuando se adquiera el derecho a ellos, aunque no se reciban. Los no obligados a llevar contabilidad deben registrar sus ingresos de acuerdo al enfoque de caja y los obligados de acuerdo al enfoque causación. Para efectos tributarios, algunos ingresos que perciba el contribuyente no van a ser considerados ni renta ni ganancia ocasional. Dentro de estos tenemos prima en colocación de acciones, las utilidades en la enajenación de acciones, el componente inflacionario de los rendimientos financieros, una porción de la utilidad obtenida en venta de casas o apartamentos de habitación adquiridos antes de 1986, al igual que indemnizaciones por seguros entre los más importantes. Determinados los ingresos totales, el siguiente paso es establecer los ingresos netos. Estos son equivalentes a restar de los ingresos brutos los descuentos, devoluciones y rebajas que haya concedido el contribuyente dentro del respectivo periodo fiscal. Los costos son erogaciones o salidas de dineros directamente imputables a la producción de bienes y de servicios. Debe existir una relación de causalidad y una proporcionalidad entre los costos y los ingresos que se vayan a percibir. Los costos, al igual que los ingresos, van a depender para su realización del sistema contable que maneje el contribuyente. Si maneja el sistema de caja, se entenderán realizados cuando efectivamente se cancelen o se extingan por cualquier otro medio que equivalga a un pago. Si se lleva el sistema de causación, se entenderán realizados cuando surja la obligación de cancelarlos, aunque no se hayan cancelado. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben aplicar el sistema de causación. Los demás, los no obligados a llevar en contabilidad, el sistema de caja. Para los contribuyentes que vendan o enajenen bienes, estos para efectos de la determinación del costo los van a clasificar en movibles o en fijos o inmovilizados. Los bienes movibles son aquellos bienes corporales, muebles o inmuebles, como también incorporales, que se venden dentro del giro ordinario de los negocios. Usualmente implican una existencia inicial y otra final. Los bienes fijos o inmovilizados también pueden ser bienes muebles o inmuebles, pero que no
se venden en el giro ordinario de los negocios. Pueden incluir propiedades, planta y equipo, inversiones, otros activos, entre los más representativos. El avalúo catastral puede ser tomado como costo fiscal para la determinación de la ganancia ocasional cuando se enajenan bienes inmuebles. Es importante destacar que los costos de publicidad de aquellos productos considerados como de contrabando masivo no podrá ser superior al 15% de los ingresos que se obtengan por las importaciones legalmente realizadas. La renta bruta. Esta se obtiene restando de los ingresos netos los costos directamente imputables a esa renta que se hayan generado en el periodo. Eso para el caso general para la determinación de la renta bruta, porque existen algunos procedimientos especiales para calcular algunas rentas, tales como las que obtienen los socios o accionistas, las rentas pecuarias, las de seguro y capitalización, las de las compañías de seguros, las vitalicia y de fiducia mercantil, entre otras. Las deducciones o gastos son erogaciones necesarias en la actividad productora de renta. Deben tener una relación de causalidad con los ingresos y ser también, obviamente, proporcionales a ellos. Las deducciones más comunes son aquellas que se generan por el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes, algunos impuestos, etc. Para evitar la evasión fiscal, algunas deducciones tienen un techo, tienen un límite máximo. En otros casos, la administración tributaria podrá no aceptar pagos que se hagan a contribuyentes o a residentes en países de baja o nula tributación o que sean denominados paraísos fiscales. La renta líquida. Esta equivale a restar de la renta bruta las deducciones. Algunas rentas especiales son presuntiva, recuperación de deducciones, contrato de servicios autónomos, transporte internacional, explotación de películas, certificados de desarrollo turísticos, entre otras. Las rentas exentas son aquellas que no están afectadas por el cobro del tributo. Se justifican para introducir criterios de equidad social, direccionar inversiones hacia sectores estratégicos. Las únicas rentas exentas son aquellas que están relacionadas en el artículo 235.2 del Estatuto Tributario e incluyen las que benefician a personas naturales, las reconocidas en tratados internacionales, las que benefician a personas jurídicas. Entre las rentas exentas que benefician a personas naturales tenemos indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, gastos de entierro del trabajador, cesantías y sus intereses hasta cierto monto, las pensiones hasta un monto de 1000 VT mensuales, seguro por muerte de militares o de policía. Entre las rentas exentas que benefician a las personas jurídicas tenemos las provenientes de la denominada economía naranja, aquellas que incrementen la productividad agropecuaria, también las provenientes de la generación de energías limpias. Igualmente son exentas las rentas obtenidas en la construcción de vivienda de interés social, las que se obtengan en nuevas plantaciones agrícolas, incluida el caucho, así como aquellas que provengan del transporte fluvial en embarcaciones de bajo calado. Las mega inversiones hechas por contribuyentes que generen al menos unos 250 empleos nuevos e inversiones en planta y equipos superiores a los 30 millones de VT tendrán un tratamiento tributario especial que incluye ser exonerados del pago del impuesto al patrimonio y tener una tarifa preferencial en renta del 27%. Determinada la renta líquida gravable, el siguiente paso es el cálculo del impuesto. Y este se obtiene aplicando la tarifa a la renta líquida gravable. La tarifa dependerá de si se trata de una persona jurídica o natural. La tarifa general para las personas jurídicas será del 30% a partir de 2022, pero existen otras tarifas dependiendo la clase de actividad del contribuyente.
Los descuentos son partidas que se restan del impuesto bruto para obtener el impuesto neto. El impuesto para las personas naturales va a depender del origen de la renta. Para estos efectos, las mismas se organizan en 3 grandes cédulas, que son las siguientes. 1. Rentas de trabajo de capital y no laborales. 2. De pensiones. 3. Dividendos y participaciones. El impuesto para las personas naturales se calcula de acuerdo a una tabla. Para rentas hasta 1090 VT se le aplica una tarifa marginal del 0%. Quiere decir que este rango de renta es exento. En cambio, que para rentas superiores a 1700 VT e inferiores a 4100 se le aplica una tarifa marginal del 28%. Para calcular entonces el impuesto bruto a la base gravable reducida a unidades de valor tributario se le restan 1700 VT y este valor se multiplica por el 28%. A la cifra así obtenida se le agregan 116 VT. Son complementarios del impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio y el impuesto a las ganancias ocasionales. El impuesto al patrimonio fue eliminado en 1992, pero luego se ha venido creando de manera transitoria y con una finalidad específica. Grava los patrimonios de las personas naturales o jurídicas que superen un determinado monto. El impuesto a las ganancias ocasionales grava aquellos ingresos extraordinarios que reciba el contribuyente y que provengan, por ejemplo, de utilidades obtenidas en la liquidación de sociedades, utilidades obtenidas en la venta de activos fijos poseídos por 2 o más años, los ingresos que reciba el contribuyente por herencia, legados o donaciones, los premios de lotería, los premios en general, los premios de las rifas, entre los conceptos más importantes.